la mampostería confinada tiene un efecto fundamental sobre el comportamiento de la estructura en un sismo. Y debemos tener en cuenta, de alguna forma, al menos conceptualmente, cómo la mampostería afecta el comportamiento estructural del edificio y cómo podemos hacer para que esa mampostería ayude al buen comportamiento de la estructura en el terremoto. Los diseños sismoresistentes deben incluir, además del diseño de la estructura, el diseño de los elementos no estructurales, para que después del terremoto los edificios se comporten adecuadamente y para que en el momento del terremoto generen la menor cantidad de riesgo. O sea, la mampostería es una parte integral del comportamiento estructural de la edificación. La integridad física de las personas puede depender del comportamiento de esa mampostería y de todos los elementos no estructurales. La mampostería debe estar debidamente confinada. Las puertas, las ventanas deben tener marco estructural. Todo tipo de baranda de mampostería debe tener columnetas y vigas que generen un comportamiento rígido, un comportamiento adecuado de esa mampostería. Debido a que esos elementos no estructurales actúan como parte de la estructura, por ejemplo, y generan cambios sobre los esfuerzos, sobre las deformaciones de la totalidad de la estructura. Y generalmente los elementos de mampostería no son modelados como parte de la estructura. Sin embargo, participan en la transferencia de cargas y la inercia y pueden afectar en forma significativa el comportamiento de la estructura. La rigidez de la mampostería es importante. La resistencia de la mampostería es importante. La flexibilidad de la mampostería es importante. Y esa mampostería debe tenerse en cuenta en el modelo analítico de la estructura. O sea, la mampostería actúa como parte de la estructura, porque afecta a la estructura. La estructura actúa como un péndulo invertido. La fuerza de inercia es mayor en la parte superior del edificio, o sea, en la parte alta del edificio hay mayor amplitud. Eso hace que la mampostería en la parte alta del edificio se comporte diferente que en la parte inferior de la edificación. Entonces debemos analizar cómo la estructura afecta en los pisos altos, en los pisos medios, en los pisos bajos. Los desplazamientos son mayores en los pisos superiores. Y típicamente la mampostería sufre mayores agrietamientos en los pisos altos. ¿Por qué? ¿Y cómo podemos evitar que esa mampostería genere esos agrietamientos que en un momento pueden ser determinantes para que la edificación se pueda utilizar después del sismo y podamos repararla adecuadamente? No vamos a tener cero grietas, pero la idea es que los agrietamientos de la mampostería se puedan manejar dentro de un sistema adecuado, un sistema normal, con el objetivo de hacer que la edificación se pueda comportar
mejor después del sismo de lo que está ocurriendo en este momento con esa mampostería que no se tiene en cuenta en la estructura. Los desplazamientos y aceleraciones dependen del periodo natural y la respuesta del edificio. Cada edificio tiene su comportamiento. Eso lo tenemos en cuenta en la estructura. Pero también tenemos que tenerlo en cuenta en la mampostería. La mampostería se encuentra confinada por un sistema de pórticos. Y las deformaciones en la estructura generan esfuerzos en la mampostería y la mampostería genera esfuerzos en la estructura. La mampostería confinada en la realidad, en la práctica, es un elemento estructural. Primero construimos la estructura y luego rellenamos los espacios con mampostería. Las cargas muertas y vivas generalmente son soportadas por la estructura, con poco esfuerzo sobre la mampostería confinada. Cuando actúan las fuerzas sísmicas, se generan deformaciones y esfuerzos en la mampostería confinada. Y esas fuerzas se transmiten a través de la mampostería a otros elementos de la estructura. La rigidez y resistencia de la mampostería actúa como parte de la estructura resistiendo y transmitiendo esfuerzos horizontal y verticalmente. O sea, la mampostería es parte de la rigidez del edificio. La estructura induce a la mampostería esfuerzos y deformaciones. Y a su vez, la mampostería genera cambios en el comportamiento de los elementos estructurales. La rigidez de la estructura, las juntas. Tenemos muchas posibilidades de manejo de la mampostería para que se comporte adecuadamente en el momento del sismo. Debido a que la mampostería es sometida al esfuerzo de compresión y cortante, y debemos nosotros evitar que esa mampostería se comporte mal o que esa mampostería induzca comportamiento inadecuado de la estructura. Las grietas diagonales de cortante de la mampostería confinada, como la vemos en esta fotografía. ¿Hasta dónde esa grieta podemos nosotros hacer mediante la utilización de elementos de amortiguación, de elementos de aislamiento? Podemos hacer que esa mampostería no sufra grandes agrietamientos. La fragilidad de la mampostería. La mampostería debe ser dúctil, no debe ser frágil. La fragilidad de la mampostería facilita la formación de grietas. Y los orificios, ventanas, puertas en la mampostería actúan como elementos discontinuos del elemento de mampostería y influyen tremendamente en los esquemas de agrietamiento de esa mampostería. La mampostería sube agrietamientos en todos los casos. La idea es que esos agrietamientos no lleven al colapso de la estructura o al colapso de la mampostería y no generen riesgos importantes y adicionalmente podamos repararla fácilmente después del terremoto. El comportamiento de la edificación, si se tiene en cuenta sin mampostería, es diferente al tener en cuenta la mampostería. Cuando la mampostería confinada es uniforme, a lo ancho y a lo largo de la edificación, se aumenta la rigidez. Y cuando hay áreas con mayor o menor cubrimiento de mampostería, las condiciones de rigidez varían y se pueden generar concentraciones de esfuerzos. Un piso que no tenga mampostería, hay oficinas, otro piso con mampostería, porque en vivienda se generan pisos blandos, se genera concentración de esfuerzos, se generan momentos en puntos de la estructura. Debemos tener en cuenta, tanto analíticamente como conceptualmente,
cómo esa mampostería afecta a la estructura y cómo la estructura afecta a la mampostería. Dependiendo de las características de la mampostería, se generan esfuerzos. O sea, los esfuerzos en la estructura van a depender también del comportamiento de los elementos no estructurales que eventualmente no se tuvieron en cuenta en el momento del diseño sismorresistente. En edificaciones existentes podemos adecuar la mampostería, mejorarla para que se comporte de manera adecuada, reforzarla con malla o aislarla de la estructura para evitar el comportamiento, para evitar los efectos nocivos del uno sobre el otro, de la mampostería sobre la estructura o de la estructura sobre la mampostería. Podemos llegar a situaciones como esta, que rigidicemos totalmente el sistema. Incluyendo refuerzo total de la mampostería. No es un caso común que se haga, pero eventualmente en un hospital, en un sitio de importancia, se llegue a soluciones similares a la que estamos viendo en la fotografía. Reforzamiento total. Darle rigidez total al sistema estructural, incluyendo la mampostería. O reemplazar la mampostería. En una edificación existente, tenemos una mampostería que es muy vulnerable, podemos reforzarla para disminuir la vulnerabilidad de esa mampostería. La mampostería es un elemento primordial para el comportamiento adecuado de la edificación. Tener en cuenta la mampostería, analíticamente y conceptualmente. Muchas gracias.